Y bueno, una vez tenemos en claro este primer sistema de clasificación, podemos entender que a altitudes más bajas lo que vamos a tener son temperaturas mayores y dependiendo de algunos sitios que cuenten con unas condiciones geográficas específicas, se pueden dar épocas de sequía, dada la escasa o nula periodicidad pues, de la precipitación en algunas épocas del año. Entonces, como unos ejemplos para el primer grupo de los ecosistemas acuáticos de montaña, tenemos, por ejemplo, la laguna Siskunsi o la laguna del Magdalena, que más o menos oscilan entre los 3.370 metros sobre el nivel del mar, con alturas que varían entre los 5 y 15 grados centígrados, pues dependiendo de la época del año. Y pues de ahí se forman los cuerpos lóticos muy importantes, como el río Magdalena, el río Ranchería, si hablamos de la laguna Chiriguá, entre otros. Y para los ecosistemas basales tenemos unos ejemplos muy particulares que se dan en la planicie amazónica, donde las aguas procedentes de los ríos de las cordilleras andinas vienen pues cargadas de sedimentos y de nutrientes y empiezan a generar unos hábitats muy particulares que se llaman barceas o barcias, que son unas selvas que están inundadas periódicamente. Y en contraparte también se puede encontrar otro hábitat que se suele confundir bastante y es el igapó. La diferencia es que ellos se forman en ríos que nacen en los afloramientos del escudo guayanés y lo que hacen es drenar los suelos que han sufrido un prolongado lavado. Entonces, a diferencia de las barceas, lo que van a hacer estos ecosistemas son, lo que los caracteriza es ser pobres en nutrientes y contener una gran cantidad de ácidos tánicos, lo cual le da pues esa apariencia oscura que tanto los caracteriza. Aparte de eso, pues también podemos tener otros ejemplos como los complejos cenagosos del Caribe o los bosques inundables del Pacífico. Sin embargo, este no es el único sistema de clasificación que existe, pues en el año 1992 Roldán también los definió por su origen geológico, entonces los dividió en tectónicos, si habían sido formados por fallas, depresiones, hundimientos, doblamientos, fracturas, todo lo que tuviera que ver con los movimientos de las placas. También podían ser glaciares en el caso de las capas de hielo cuando se empiezan a derretir lentamente y empiezan a arrastrar rocas, residuos vegetales y todo eso empieza a generar las depresiones pues donde después se deposita el agua. Aquí se localiza más que todo en los páramos y pues sus lagos y lagunas poseen formas en general muy irregulares. La otra forma que se puede dar es con la disolución del sustrato y es cuando hablamos de unos terrenos que tengan una composición calcárea, puede ser de carbonato de calcio o compuestos similares, y entonces aquí las aguas con altas concentraciones de ácido carbónico empiezan a actuar sobre él y a transformarlo periódicamente. Y bueno, ya para finalizar un poco esta sección más teórica, pues está claro que no se puede pasar por alto que toda actividad antrópica altera enormemente todos los ecosistemas, la gran variedad que existe desde muchísimo tiempo atrás. En la imagen de la izquierda, por ejemplo, podemos ver la contaminación que se da en algunos sectores del río Cauca por las basuras y también el problema de la deforestación que se da en muchas otras zonas. Sin embargo, las amenazas pues son muy diversas, la sedimentación, el cambio climático, los cambios del paisaje y el crecimiento urbano son estas graves amenazas pues que recaen sobre el recurso hídrico y degradan el ecosistema como tal. A menudo los cambios de paisaje se dan por el desmonte, la transformación de los paisajes naturales para volverlos tierras agrícolas, la construcción de carreteras, la minería a cielo abierto también. Entonces cada uno de estos cambios tiene un impacto específico. Que termina repercutiendo directa o indirectamente en el recurso hídrico. Bueno, muy buenas tardes tengan a todos los que nos están viendo en esta sección de hoy. A manera de mini documental vamos a hacer un recorrido por algunos de los sistemas acuáticos epicontinentales que se encuentran en el sector de Piso G. Vamos a hacer una revisión de ecosistemas tanto lóticos como lénticos. Entonces el primero que vamos a ver va a ser el río Cauca, en esta parte de la cuenca que se puede ver en el sector que vamos a visitar como primera instancia. Como podemos ver, y ya como el nombre del lótico lo indica, este tipo de ecosistema se caracteriza por tener agua que está en constante movimiento y que empieza a nacer desde una parte alta, donde paulatinamente empieza a descender, pasando por valles y finalmente desembocando en zonas marítimas. Para entrar un poco más en detalle, podemos empezar diciendo que el origen de los ríos puede darse de distintas formas. Uno puede ser por regiones volcánicas, donde la deposición de la lava puede formar canales a lo largo de los cuales se encausa el agua proveniente de la lluvia o el deshielo. La mayoría se forma por la excavación causada por la fuerza de la corriente sobre el terreno. Así pues, el agua lluvia busca depresiones naturales y comienza a labrar las áreas más vulnerables hasta llegar a las partes más bajas y a los valles,
Los cañones, que son muy pronunciados y profundos, son el resultado de la lenta erosión provocada por las corrientes durante milenios. También a lo largo de la cordillera de los Andes nacen cientos de riachuelos a partir de los lagos que se han formado por el deshielo de los picos nevados. Los páramos de los Andes, por encima de los 3.200 metros, constituyen una inmensa reserva de agua y se comportan como una esponja que suelta lentamente su contenido, alimentando miles de riachuelos que harán parte de numerosas cuencas hidrográficas. Algunos riachuelos nacen en zonas altas de los Andes a partir de aguas termales cargadas de sales minerales y azufre, y constituyen de esa manera corrientes químicas poco usuales, como el río Vinagre, que nace en las estribaciones del volcán Puracé y tiene algunos parámetros impresionantes como un pH promedio de 2 más o menos. Bueno, en cuanto a la zonificación de los ríos, podemos tener dos tipos de ecosistemas en los cuales se puede dar este tipo de ambientes. El primero son los bosques tropicales, donde más o menos los volúmenes de agua van a ser constantes a lo largo del tiempo, debido a que los periodos de lluvia en este tipo de lugares son más o menos regulares y nos permite tener esta pequeña característica. Otro factor que es muy importante de resaltar es tener en cuenta la característica del lecho que puede tener los ríos, ya que de estos va a depender mucho la biodiversidad que se tenga en el lugar. Así pues, podemos tener tres tipos de lechos. El primero es el lecho rocoso. Está en las partes, es más común verlo en las partes más altas. Alberga una gran diversidad de comunidades bentónicas. Entonces, toda la parte faunística que vaya a estar en estas zonas va a tener una serie de adaptaciones fisiológicas que le va a permitir adherirse al sustrato, como por ejemplo ganchos, ventosas, entre otras. Asimismo, hay sustratos, hay lechos que son más pedregosos y están donde se puede hablar de guijarros incluso. Estos están en las zonas de rápidos de los ríos, como se conocen. Aquí la comunidad faunística va a ser similar a la del primer lecho, sin embargo va a ser menos diversa, ya que van a ser mucho más vulnerables en los periodos donde sea época de lluvias, porque la fuerza de la corriente pues, va a volver inestable el medio. Finalmente, para las zonas más bajas, lo que vamos a tener son sustratos más arcillosos, más de arena, y aquí la diversidad va a ser un poco menor, ya que las especies que logren adaptarse a este lugar tienen que estar acostumbradas a periodos en los que hay una alta ausencia de oxígeno. Entonces aquí van a ser unos órdenes ya muy específicos, unos grupos muy específicos los que vamos a poder observar si se muestran estas aguas, como pueden ser grupos de oligoquetos o de algunos moluscos. Bueno, y una vez que tenemos en cuenta que los ríos en general se asocian a lugares de erosión, de transporte de minerales y de sustancias en general, podemos hablar de los tipos de sólidos que se pueden hallar inmersos pues, en este cuerpo acuático. El primero de ellos son los sólidos disueltos. Estos sólidos son material orgánico que se encuentra en forma iónica, mientras que los otros, los sólidos en suspensión, serían todas arcillas, arenas, incluso residuos vegetales. Todo esto se puede ver a simple vista y son los que le dan la turbidez al agua. Entonces es muy importante tener en cuenta estos dos tipos de sólidos, ya que ambos en exceso terminan siendo un factor limitante para muchas especies que se tengan pues, en el recurso hídrico. ¿De qué manera? Por ejemplo, si nosotros hablamos de los sólidos en suspensión, un exceso de ellos van a impedir que penetre la luz solar hasta los organismos fitoplanctónicos, entonces vamos a tener un problema de productividad primaria. Asimismo, vamos a tener un taponamiento de muchos de los sistemas de intercambio gaseoso, muchas de las especies que puedan darse en este tipo de ecosistemas. Por otro lado, cuando tenemos un exceso de sólidos disueltos, lo que hacemos es que las especies se hallen bajo una presión osmótica muy alta, lo cual también puede ser un factor limitante y que puede reducir drásticamente la diversidad. Y ya para finalizar tenemos los cauces, que serían pues, los sitios donde el río hace su recorrido. Podemos entonces tener en cuenta que si hablamos de unas zonas que son altas, lo que va a ocurrir aquí es que las aguas van a ser generalmente de poco caudal, van a ser más claras y van a albergar una mayor diversidad. Regularmente lo que aquí se va a tener en cuenta es la formación de riachuelos.
Entonces, a medida que vayamos bajando, estos riachuelos van a empezar a hacer que el cauce empiece a crecer paulatinamente y luego van a formar las quebradas. En ese mismo orden, estas se van a empezar a unir hasta formar el cauce principal, que sería pues ya el río en cuestión. Finalmente, los otros tipos de ecosistemas que tenemos son los ecosistemas lénticos o de aguas estancadas. Como se puede ver aquí en este complejo cenagoso, estos ecosistemas pueden tener condiciones de eutrofía, como se da en este lago en particular, y en conjunto forman una agrupación más grande que se conoce como los humedales. Los humedales están definidos por un convenio, el convenio de Ramsar, como aquellas zonas de inundación, ya sea permanente o intermitente, en las que se da pues, una serie de factores ecológicos que permiten la subsistencia de una gran diversidad de especies. Y en ese mismo orden de ideas, este mismo convenio existe para la preservación de aquellos que representen pues, de cierta forma algo muy esencial para la ecología en sí. Puede ser, por ejemplo, para la vida, como lugares de paso para aves migratorias, y como muchos de los otros servicios que puedan ofrecer para el establecimiento y la preservación de muchos organismos, tanto de flora como de fauna. Ahora bien, si nosotros nos alejamos un poco del término que nos adjunta la Convención Ramsar, también podemos definir a los humedales como las zonas amplias de transición entre los ecosistemas acuáticos y terrestres, siendo así suelos saturados en los que va a persistir un encharcamiento o la inundación. De esta manera, y en términos de sustrato, también podemos hablar del cieno, que se definiría como el lodo blando que se deposita en el fondo de lugares donde hay agua acumulada o en sitios bajos y húmedos, lo cual en muchas ocasiones le va a proveer al suelo de muchos nutrientes, y esto va a ayudar a la subsistencia y al establecimiento de una gran diversidad de especies. Bueno, ya como un último ítem para revisar tenemos el mapa de las vertientes hidrográficas de Colombia. Tenemos aquí las 5 principales, que es el Caribe, el Amazonas, el Pacífico, la vertiente del Catatumbo y la del Orinoco. Entonces estas vertientes son grandes unidades que agrupan los sistemas de drenaje, que son los ríos, los cuales van vertiendo sus aguas en un mismo destino, el cual puede ser el océano, el mar, el lago o también un río. El relieve pues, que hay en Colombia hace que estos ríos empiezan a correr en distintas direcciones, y entonces según el mapa vamos a tener que algunos llegan hacia el Pacífico, otros van hacia el Caribe, algunos pocos llegan al Golfo de Maracaibo en Venezuela. Los ríos más largos entonces van a correr por las llanuras orientales y van a llegar hasta el Orinoco y en el Amazonas.